Bom, boa tarde a todos e todas. Novamente, boas-vindas, né, à nossa sessão, né, à nossa última sessão do dia. São 17 horas, horário de Brasília e Buenos Aires, 21 horas em Lisboa, 22 em Madrid e Frankfurt. Passo a palavra, então, à professora Clara Almagro e ao professor Esteban Greiff. É com vocês. Hola, buenas tardes a los que nos atienden desde Latinoamérica y buenas noches a los que estamos en Europa. Es un gran placer para mí hacer de moderadora en esta sesión del primer seminario de órdenes militares y cruzadas. Y es un placer presentar a quien nos va a hacer la presentación en esta ocasión, que es el doctor Esteban Greiff, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y afiliado asimismo en la Universidad de Buenos Aires. Su línea principal es la investigación de la historia de la medicina en la Edad Media, sobre lo cual ha publicado extensamente, y en breve va a publicar una monografía, de lo cual me alegro mucho. Y hoy nos hablará de circulación de conocimientos y prácticas médicas en el Reino Latino de Jerusalén, un balance historiográfico. Y con eso, Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a vos, Clara. Muchas gracias a todos, todas los que están viendo y a Bruno, por supuesto. Bueno, como dijo Clara, entonces voy a comenzar. Voy a compartir una imagen antes para ordenar un poco mi presentación, que se titula, como también ya dijo Clara, Circulación de conocimientos y prácticas médicas en el Reino Latino de Jerusalén, un balance historiográfico. Bueno, los estados cruzados en ultramar resultan un espacio propicio para el estudio de la circulación de prácticas y conocimientos provenientes de tradiciones sumamente diversas, tanto orientales como occidentales. Este aspecto no fue inadvertido por los historiadores de la medicina, que desde comienzos del siglo XX se dedicaron al estudio de la práctica médica de las instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos en el Reino Latino de Jerusalén. Conformada por algunas monografías generales importantes, como artículos de la década del 50 de Wickersheimer o de Ann Woodings en 1971, dicha temática tuvo al principio un crecimiento lento. En efecto, los estudios que abordaron sistemáticamente este campo particular comenzaron a surgir en las últimas 3 décadas. Y ahora vamos a revisar algunos de esos trabajos. Lo que se refleja, por ejemplo, en la publicación de 2 libros, únicos tratamientos completos del tema, en años recientes. El primero de ellos, a su derecha, a mi izquierda, el de Piers Mitchell, el historiador inglés, Medicina en las Cruzadas, fue publicado en el año 2004, mientras que el segundo, Las epidemias de las cruzadas, por Thomas Wagner, fue publicado en el año 2009. El objetivo del primero consistió en analizar el estado de la práctica médica en los estados cruzados que desarrollaron los sujetos e instituciones creadas por los francos en ultramar. Su trabajo, además, prestó especial atención al tratamiento de las heridas y las prácticas quirúrgicas que tuvieron lugar entre los profesionales locales y europeos, así como las instituciones hospitalarias de las órdenes militares. El libro de Wagner, por otro lado, se enfocó mayormente en el entendimiento de la enfermedad y las condiciones epidemiológicas que afectaron a los ejércitos cruzados. Sumado a estas 2 obras de conjunto, recientemente aparecieron otros trabajos que de manera similar abordaron diversas temáticas de la teoría y la práctica médica en las cruzadas, como por ejemplo el artículo de conjunto de Susan Eglinton, publicado en 2011, bajo el título de Medicina Oriental y Occidental en los Estados Cruzados. De esta manera, es posible hablar de, si no una tradición, al menos un grupo importante de historiadores y sus trabajos sobre la historia de la medicina en las cruzadas, que a propósito de la circulación de conocimientos y prácticas médicas en el Reino Latino de Jerusalén, podría dividirse temáticamente de la siguiente forma. Entonces, en primer lugar, el rol de los médicos y el grado de desarrollo teórico de la medicina existente en las sociedades de ultramar. En segundo lugar, los trabajos sobre la legislación médica en ultramar, fundamentalmente la contenida en el libro de los Assises de la Corte Bourgeois. Ahora vamos a ver qué es eso.
En tercer lugar, el estudio histórico de las enfermedades infecciosas y su tratamiento social, en particular sobre la lepra. Y por último, el más importante, al que prestaremos mayor atención en este trabajo, acorde a la temática del seminario, el estudio de los hospitales creados por las órdenes militares y sus actividades caritativas, fundamentalmente el de los hospitalarios. En torno al primer punto, acerca de los médicos y de la teoría médica en las cruzadas, diversas fuentes de la historia de las cruzadas y del Reino Latino de Jerusalén dan testimonio de la importante presencia de médicos de origen europeo y oriental dedicados a la atención y cuidado de los enfermos en los estados cruzados. Como fue presentado, por ejemplo, en el artículo de Wickenheimer, que tienen Organización y Legislación Sanitaria en el Reino Franco de Jerusalén. Los debates en torno al grado de formación teórica y práctica que poseían unos y otros, es decir, los médicos orientales y los médicos occidentales o de origen europeo, ha dado lugar a numerosos trabajos comparativos acerca del desarrollo alcanzado en Occidente y en Oriente en materia médica al comienzo de las cruzadas. Del mismo modo, se ha discutido el carácter de los intercambios culturales entre estos dos espacios. Tradicionalmente, se sostuvo, como en el trabajo de Haskins, para hablar de un trabajo de la primera mitad del siglo XX, que los médicos provenientes del mundo europeo poseían una formación inferior, en principio, a los de origen oriental. Por esta razón, se ha afirmado también que estos últimos eran preferidos sobre los profesionales europeos por los nobles y otros miembros de la sociedad latina en Tierra Santa. Así ha sido, por ejemplo, declarado por Clocaen, o incluso por el importante artículo de Ann Woods en 1971. Este tipo de presunciones se sostenían en trabajos que, desde la historia de la ciencia y de la medicina medieval, prestaban atención a la actividad erudita de las escuelas de la península ibérica y de la Italia meridional de los siglos XI y XII, y consideraban que las cruzadas no correspondían a este cuadro general de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Afirmaciones de este tipo se basaban en diversas explicaciones que hacían foco en razones como el contexto de Guerra Santa en las cruzadas, la ausencia de un gran centro intelectual local en los estados de Oriente Latino o la destrucción de las bibliotecas durante las conquistas europeas. Sin embargo, los estudios de los últimos años, como los de Charles Burnett o Susan Eglinton, han permitido el reconocimiento de diferentes espacios y personajes del mundo latino de ultramar como protagonistas de un intercambio y una producción científica mucho más rica de lo que se había sostenido. Asimismo, se ha reconocido la existencia de importantes centros de producción intelectual también en los estados cruzados, tal y como ocurrió, el ejemplo más clásico, en la ciudad de Antioquía, y se ha puesto, por último, en evidencia el interés que poseían los francos por la lectura de los textos de médicos orientales. Por ejemplo, en el artículo de Emily Savage Smith, abajo, en la diapositiva, que mostraba una serie de manuscritos de origen árabe que tenían notas marginales, en principio, de médicos de origen europeo en Tierra Santa. Bien. En torno al segundo punto de esta división temática que comentaba, y a propósito de la legislación médica en Outremer o en el Reino Latino de Jerusalén, se han sostenido diversas hipótesis acerca de las fuentes utilizadas en la composición de 3 capítulos sobre legislación médica y veterinaria contenidos en los Assises de la Corte de Bourgeois. Esta edición, en la que corresponde a Artois Benoit de 1843, no es la única, hay otras 2 al menos, contiene 3 capítulos de un conjunto de textos, los Assises de la Corte de Bourgeois, que regulaban sobre la población libre, no noble, digamos, de los estados cruzados, redactados en algún momento entre 1240 y 1244 en Acre, y que quizás habrían funcionado antes. No lo sabemos, pero es una hipótesis que adelantan. Bueno, algunos autores. Bueno, para Joshua Prawer, es la primera cinta que figura ahí, no existió un único modelo de inspiración en la redacción de los Assises,
Sin embargo, aunque no descartó de su análisis la importancia de la tradición local en el conjunto o en gran parte de los capítulos de este código legal, sostuvo que en su composición el elemento fundamental era resultado de la costumbre romana traída desde Europa por los nobles del norte de Francia e Italia. Gran parte de este texto legislativo se basó, como Brouwer señaló, en un código provenzal conocido como Locodi, redactado probablemente en Arles cerca del 1149. El carácter de practicidad y plasticidad del texto provenzal es lo que permitió para el autor su elección y adaptación a la realidad de los Estados Cruzados. A propósito de la sección médica de los Asís, la propuesta de Brouwer fue recientemente revisada. Como indicó nuevamente Pierce Mitchell en su libro Medicina en las Cruzadas, este temprano código romano trataba exclusivamente sobre daños a las propiedades y el valor de las compensaciones que había que pagar en cada caso. De tal modo, las similitudes en relación con la negligencia en el tratamiento médico a esclavos que se señalan en ambos textos no serían tan claras, según Mitchell. Los Asís son mucho más específicos sobre castigos y tratamientos médicos que los enunciados en la ley europea. De esta manera, Mitchell y otros, como Eglinton, que ahora les voy a comentar, sostuvieron que podría haber sido o habría sido más probable que la influencia de la costumbre legal siria haya actuado como base para la regulación de las secciones en cuestión, las secciones médicas. Un primer elemento en este sentido deriva de una observación de Pierce Mitchell sobre el capítulo de los Asís que se ocupa de regular los deberes y la praxis de los médicos. Dicho capítulo contiene una sección sobre el otorgamiento de licencias a médicos para el ejercicio legal. Semejante práctica, afirma el autor, no existía en Europa antes de las cruzadas. En cambio, en el mundo islámico se encontraba ampliamente desarrollada, motivo por el que reflejaría un préstamo que los francos tomaron de la costumbre local. En este sentido, se ha sugerido también que el modelo de inspiración de los capítulos médicos, y esto lo dejó muy claro Susan Eglinton en el artículo sobre los Asís que aparece citado ahí, que los Asís se habrían basado, esos 3 capítulos de medicina, se habrían basado en el manual de legislación civil musulmana, el Hisba, la Hisba, como la ley, y se designaba de esta forma una serie de textos que contenían un conjunto variado de regulaciones sobre las diferentes actividades que se desarrollaban en las ciudades bajo dominio musulmán. Versaba sobre diferentes asuntos como transacciones comerciales, moral religiosa, seguridad y salubridad en el trabajo, responsabilidad civil de los diferentes profesionales, bueno, etc. El oficial a cargo de que se cumpliera lo que dictaban estos manuales era llamado muhtasib, lo que refuerza la idea de que la Hisba era el sustrato de los Asís. Para la sección médica, ya que en ultramar la responsabilidad de controlar que un médico cumpliera ciertos estándares en su trabajo recaía en un funcionario llamado matesep. Este último era un oficial que asistía al vizconde de la Corte de Bourgeois y comandaba un cuerpo de hombres armados para cumplir con sus tareas de inspección en las ciudades. De tal modo, resulta lógica la relación entre el término matesep que designaba al oficial latino con aquel del mundo musulmán, el muhtasib. Sus funciones eran las mismas y la similitud en la denominación de uno y otro señala el esfuerzo por adaptar el término árabe al francés antiguo de los Asís de la Corte de Bourgeois. Por lo tanto, se habría tratado de un funcionario que los francos heredaron de la administración y la legislación árabe que existía, lógicamente, en muchos de los territorios bajo la administración árabe. Bien. En torno entonces al tercer punto, que es bastante más denso en términos historiográficos, vamos a tratar de sintetizar, las enfermedades y en particular el estudio de la lepra. Bueno, como fue señalado al comienzo, a propósito de los médicos de las cruzadas, los primeros estudios sobre la circulación de saberes y prácticas médicas relativas al entendimiento de la enfermedad
en el Reino Latino de Jerusalén, destacaron la supuesta inferioridad de la medicina desplegada por los europeos ante la de la tradición local siríaca o árabe. La revisión de estas lecturas permitió recalibrar la imagen de la práctica y el conocimiento médico de los francos frente a la enfermedad, y en este sentido son fundamentales los trabajos nuevamente de Pierce Mitchell, algunos de los que figuran aquí, y también de otros autores que no están, pero por ejemplo el libro que mencionaba al principio de Wagner, y asimismo una reciente tesis de doctorado, esperemos que se publique el libro, si no es que se publicó en este tiempo, de Phillips de la Universidad de Leeds, de una historiadora recientemente doctorada. Bueno, de la misma forma entonces que se revisaron estas lecturas, también se empezó a hacer uso de un conjunto diverso de técnicas y herramientas bastante novedosas para el campo, como la paleoparasitología, para entender qué enfermedades existieron en términos biológicos durante la dominación franca de Tierra Santa. Por ejemplo, el artículo que tienen de Anastasiou y Mitchell al comienzo de esta diapositiva. Entonces, para entender qué enfermedades en términos biológicos o cómo se las trataban los estados de ultramar en función de las normas sociales y los valores culturales propios de la época. Algo que ya estaba enunciado de alguna forma en el artículo de Susan Eglinton, nuevamente, conocimiento médico en los ejércitos cruzados, el análisis de la obra de algunos autores como Alberto el Aqueo, que apareció en el primer tomo de esa importante serie o colección de libros que son las órdenes militares. Bien, en función de nuestro trabajo, si nos enfocamos en este último sentido, es decir, el sentido de las normas sociales y los valores culturales propios de cada época, la interpretación de la lepra y el tratamiento social de los leprosos en el Reino Latino de Jerusalén ha sido objeto de toda una serie de estudios orientados a describir una historia muy particular y, en principio, diferente a la que se desarrolló en otros escenarios del mundo medieval. La historiografía destacó muchas veces la idea de rechazo y estigmatización absoluta hacia el leproso en las sociedades medievales del mundo europeo occidental. Dicha imagen, heredada de la Ilustración, identificaba al mismo tiempo la propagación de la enfermedad como una de las consecuencias nefastas de las cruzadas y los sujetos que la habrían traído consigo del mundo oriental. Aspecto revisado en el artículo de Mitchell, el mito sobre la expansión de la lepra con las cruzadas. Fue recién a partir de la obra de François Olivier Toiti, su tesis de doctorado sobre la lepra en Francia, y otros libros y artículos, que pudo surgir una relectura de la idea de exclusión del leproso y la supuesta función segregativa de las leproserías durante la Edad Media occidental. Para el mundo de ultramar se ha destacado una sensibilidad particular sobre el padecimiento de la lepra, donde semejante condición era incluso muchas veces vista de manera positiva. Y en ese sentido, el trabajo de Sulamit Zahar de 1982, pionero en el tema, junto a los estudios pocos años después de Malcolm Barber y más reciente de Rafael Yacint, y otros, fueron en esta línea que señalo. Para algunos autores, como Pierce Mitchell, nuevamente, en el libro editado por Bernard Hamilton sobre el rey Balduino IV, la imagen positiva de la lepra habría derivado en gran medida, debería mucho, a la imagen del rey Balduino IV, el rey leproso. Es decir, el rey sabio que gobernó de manera prudente, dedicada y justa, que dio forma, o habría dado forma así, a una valoración positiva hacia el padecimiento de esta enfermedad. Mitchell arribaba a esta conclusión en gran medida, como otros autores, a partir del análisis de una serie de pasajes sobre la vida y obra de Balduino que se encuentran o se pueden extraer de la obra de Guillermo de Tiro, la historia de los francos en Tierra Santa. Bueno, para Rafael Yacint, en cambio, el especialista, uno de los más importantes en la historia de la Orden de San Lázaro, la importancia de la lepra en
en Tierra Santa, la importancia del rey leproso en la sociedad latina de ultramar derivaba de la debilidad del reino latino hacia fines del siglo XII. Según este autor, los nobles eran conscientes de la fragilidad dinástica y la necesidad de sostenimiento del rey Balduino, único heredero de su padre Almarico I, para mantener la unidad del reino latino de Jerusalén en ese contexto de crisis como fue el de los últimos años con capital en Jerusalén, ¿no? Bueno, y así retomaba, aunque despojado de gran parte de la teoría que lo sustentaba, los argumentos esgrimidos por Mark Gregory Pegg en un artículo titulado El cuerpo y la autoridad, la lepra Balduino IV, de 1990, está ahí en la diapositiva, donde el autor enfatizaba o analizaba, mejor dicho, la particularidad del rey leproso y cómo la metáfora del juicio del cuerpo del monarca desarrollada en Europa no se aplicaba a Balduino IV. Si el cuerpo constituía un microcosmos, relato de la realización de Dios en el interior del individuo, ¿cómo explicar entonces la imagen positiva que se sostenía de Balduino y su cuerpo enfermo de lepra? Para Pegg, la razón fundamental residía en que, a diferencia de lo que ocurría en el mundo occidental, en el Oriente Latino el poder del monarca se encontraba fuertemente descentralizado. En efecto, desde la década del 50 del siglo XII, no era la corte real donde residía, según Pegg, el verdadero centro de mando, sino en la alta corte, en la haute court, el lugar de la nobleza. Por lo tanto, en la realidad del reino de Jerusalén, el leproso no significaba o no representaba, según Pegg, una amenaza a la integridad del cuerpo social. El verdadero problema residía en que el grupo de la nobleza, verdadera detentadora del poder, pudiera desunirse. Este factor explicaba que los leprosos de los estados cruzados pudieran ser aceptados en los altos círculos de la sociedad y que pudiera existir incluso una orden de caballería de leprosos como los lazaristas, los caballeros de San Lázaro. Del mismo modo, solo así era posible entender que el problema con Balduino IV no era su cuerpo enfermo, sino todo lo contrario, la desunión o la separación del grupo de la nobleza. Esa era la verdadera metáfora del reino de Jerusalén. Preservar al rey, por lo tanto, era preservar ya no su cuerpo, sino el de la nobleza. Para Hyacinthe, lo importante del trabajo de Pegg era situar la dimensión política en la construcción positiva que las crónicas realizaron sobre el rey leproso. Dicha construcción, por lo tanto, no derivaría necesariamente en juicios de valor positivos, producto de la tarea del monarca, sino de una necesidad política coyuntural específica de sostenerlo a toda costa. En este punto, para Hyacinthe, el tratamiento particular de esta enfermedad en el Oriente Latino, por ejemplo, en el artículo 2013, o es una idea que se desprende en varios de esos artículos, o en su libro que no figura acá, de 2002, sobre la Orden de San Lázaro, un importantísimo trabajo. Entonces, para Hyacinthe, el tratamiento particular de esta enfermedad en el Oriente Latino derivaba de una espiritualidad particular desarrollada en la Ciudad Santa en torno a la posibilidad de remisión de los pecados cometidos por el conjunto de la sociedad. Si la lepra, por sus efectos físicos en las personas que la sufrían, podía ser interpretada como una marca del pecado, quienes la portaran serían los sujetos que simbolizaban la impureza o las faltas cometidas por las personas. Su tratamiento, por lo tanto, solo podía ser visto como un acto caritativo que librara del pecado al enfermo, pero también al encargado de atenderlo. Idea que también está en los estudios de Jessalyn Bird sobre los sermones de Jacobo de Vitry a propósito de la tarea de los hospitalarios y la tarea de atención a los hospitales. Entonces, de esta manera, el padecimiento de la lepra fue objeto de santificación en el reino latino de Jerusalén, único lugar en donde esto era posible por el valor de redención mismo de la ciudad santa también en el contexto de las cruzadas. Por último, para algunos autores, en el desarrollo de esta sensibilidad particular del leproso tuvo mucho peso la presencia del monacato bizantino en Tierra Santa y las instituciones de cuidado, asilo y atención al enfermo que se desarrollaron desde fines del siglo IV gracias a la tarea filantrópica de diferentes miembros de la familia imperial y
siempre bajo el ideal de los padres griegos. Estas son las ideas que están en autores como Constantelos, Demetrios Constantelos, o clásicos libros, o Timothy Miller y los hospitales bizantinos. En este sentido, tanto el registro arqueológico como el textual dan cuenta de la existencia de un gran número de leproserías y hospitales construidos en Tierra Santa en tiempos del Imperio Bizantino. Nuevamente, François Olivier Toiti pudo registrar la existencia de al menos, en el artículo de 2007, que está al final de la diapositiva, lo señala, pudo registrar que al menos 91 lugares existieron de asistencia y cuidado en Tierra Santa entre el siglo IV y el año 1291 para el cuidado del leproso. Por lo tanto, no llamaría la atención, según el autor, que la historia misma de la Orden de San Lázaro se vinculara, o los edificios de atención a los enfermos se vincularan de alguna forma desde su origen con el tratamiento institucional a los leprosos. Y entonces, y en relación a esto, y yendo al cuarto punto que nos ocupa, las órdenes militares y la práctica médica. Y como decía, entonces Toiti, junto a otros que se sumarían después con él, asociaron el espíritu caritativo dirigido a la atención de los enfermos de la lepra y su integración, cito al autor, lo más completamente posible a la comunidad de fieles. Este era, según Toiti, un elemento más de la revolución de la caridad que tuvo lugar en Jerusalén en el siglo V, inspirada en los valores de los padres griegos y sostenida por la Iglesia bizantina, que podría haber sido heredada por las órdenes militares y su tarea hospitalaria caritativa. Estos aspectos, a propósito de la Orden de San Lázaro, vinculada en este caso a la atención de los que padecían lepra, fue abordado con mayor detalle por autores como Rafael Hyacinthe o David Marcombe, que estaban en la diapositiva anterior. Dicha tarea, en efecto, para el caso de la Orden de San Lázaro, se complementaría con otra de índole militar, aunque su rol no haya sido el más determinante como el de otras órdenes militares, por supuesto, tarea que, sin embargo, no opacó nunca su tarea médico-asistencial, en este caso a los leprosos. De la misma manera ocurrió con los hospitalarios, como lo señaló Malcolm Barber en su artículo del año 2000. Bueno, fue sobre esta última orden y su despliegue institucional en los hospitales de Jerusalén y Acre que recayó la mayor cantidad de trabajos sobre tarea médica y circulación de conocimientos en los Estados Cruzados. Y ahí la larga lista de trabajos que ustedes pueden ver en la diapositiva desde la década del 90, con algunas excepciones anteriores, trabajos quizás más descriptivos como el de Edward Hume de 1940, una breve monografía descriptiva de la tarea médica del hospital. Bueno, la lista podría ser mucho más desarrollada, obviamente, pero no, por cuestiones de espacio y de tiempo no se la completa, se ponen algunos de los trabajos más significativos. Ahora bien, menos se ha indagado acerca de la actividad médica de las restantes órdenes militares que surgieron durante las cruzadas en ultramar, los caballeros teutónicos o los templarios. Algunos están mencionados y son, en este sentido, los que aparecen en el tomo 2 de esta serie de las órdenes militares que les comentaba. En torno al tema que nos ocupa, los historiadores se han preguntado, es decir, la circulación de conocimientos médicos, los historiadores se han preguntado en más de una ocasión sobre el modelo en el que abrevaron las órdenes militares, fundamentalmente la de los hospitalarios, a la hora de organizar el Hospital de San Juan. El procedimiento más utilizado por los historiadores para señalar la procedencia de los conocimientos médicos adoptados por las órdenes, fundamentalmente la de los hospitalarios, ha sido el análisis de los alimentos indicados para los residentes enfermos, tal y como figura en los estatutos y otros documentos regulativos. Esto, por supuesto, en función de la dieta como terapia fundamental para la restitución del equilibrio de los humores y, por lo tanto, la recomposición de la salud, como era entendida la medicina hasta bien entrada en la modernidad. Bien, entonces, las coincidencias entre las comidas prescritas en los diversos tratados que circulaban, diversos tratados médicos que circulaban en el mundo medieval, con las que figuraban los estatutos de las órdenes militares, sirvieron para indicar posibles modelos de inspiración médica y organización terapéutica. El primer autor en proceder en esta línea fue
Indrik Stearns en un artículo de 1983 que señaló que las terapias dispensadas a los enfermos en los hospitales de las órdenes militares en ultramar se inspiraban en las prescripciones alimentarias del régimen salernitano. En función de las numerosas similitudes terapéuticas en torno a la administración de alimentos que existieron entre este tratado, el de la Escuela Salernitana, y los estatutos de las órdenes militares en Tierra Santa. El mismo procedimiento fue adoptado años después por Susan Eglinton y Charles Mitchell en algunos de los trabajos que aquí ven, por ejemplo, el sobre el cuidado médico, la atención médica en el Hospital de San Juan de Jerusalén, o los de Mitchell y también el libro de Mitchell que mencioné al principio. Estos autores señalaron una mayor cantidad de puntos de coincidencia entre las dietas prescriptas en los estatutos de las órdenes y las recomendadas en textos de origen oriental. En este sentido, mientras que para Eglinton la procedencia de las terapias adoptadas por los hospitalarios se basaron en los textos árabes que circulaban en el mundo mediterráneo, como el tratado del médico persa Al-Majusi, titulado Libro del Arte Médico, para Mitchell el modelo terapéutico derivaba del libro Dieta para el emperador del médico bizantino Oribacio de Pérgamo. En ambos casos, sus trabajos revisaban lo propuesto por Timothy Miller en su conocido artículo Los caballeros hospitalarios y el occidente latino de 1978, famoso artículo publicado en Speculum, y la propuesta de este último, el de Miller, que insistía en la adopción de un modelo bizantino de organización hospitalaria, aunque no se basaba en la comparación de prescripciones en la dieta, sino fundamentalmente en los servicios otorgados en las instituciones griegas, fundamentalmente en el hospital asociado al monasterio del Pantocrator en Constantinopla, y sus similitudes con el Hospital de los Caballeros Hospitalarios en Jerusalén, y luego en Acre. Así como los elementos históricos que vinculaban el mundo amalfitano con el imperio bizantino y los orígenes de la atención hospitalaria otorgada por los hermanos que en el futuro conformarían la orden de los hospitalarios. En este sentido hay algunos trabajos incluso de Anthony Lattrell en los que especula o hipotetiza sobre esa, en términos del autor por supuesto, sobre esa posibilidad. Aunque también revisa la propuesta de Timothy Miller. Bueno, la propuesta de Miller, más allá de las críticas que recibió, habría tenido la virtud para otros autores de orientar la comparación sobre los aspectos institucionales en lugar de los teóricos que derivaban de comparar tratados y estatutos. En efecto, podríamos preguntarnos sobre algunas de las dificultades de comparar tratados médicos con los estatutos de las órdenes militares para señalar el origen del modelo terapéutico adoptado. En primer lugar, y en torno a la información que brindan los estatutos y otros documentos de la orden de los hospitalarios, la dieta responde a consignas que caen fuera de lo que hoy consideraríamos estrictamente médico. Las horas litúrgicas de cada jornada, así como las festividades y otros días del calendario religioso, influían enormemente en los alimentos y las bebidas que podían ser o no suministradas al conjunto de los residentes, complejo en este caso de la orden del hospital. En segundo lugar, si a esto sumamos el hecho de que el acervo teórico práctico, tanto de los médicos occidentales como de los orientales, era esencialmente el mismo, la medicina galénico-hipocrática, pierde fuerza una comparación de modelos procedentes de diferentes espacios como estructuradores de diferentes tipos de teoría médica, sea esta de origen persa o bizantino. Y en este sentido, simplemente conviene revisar el libro publicado el año pasado por Bouras Valianatos y Bárbara Sipser sobre galenismo, la actualización, o el mismo trabajo de Opsi Temkin de 1973 sobre lo que él llamó galenismo, es decir, la difusión de las ideas de Galeno. Bueno, de la misma forma podríamos preguntarnos, y en tercer lugar, si los caballeros de San Juan y las restantes órdenes militares se basaron para la redacción de sus estatutos en más de un autor y no solo en aquellos con los que los historiadores encontraron mayores similitudes entre los alimentos prescritos en sus textos médicos y documentos hospitalarios. Lo expuesto hasta aquí permitiría pensar que, a la hora de comparar documentos,
podría resultar conveniente enfocarnos sobre los aspectos institucionales concretos que organizaban la práctica hospitalaria en diferentes instituciones. Por ejemplo, la disposición de profesionales médicos, la estructura edilicia de los hospitales o las terapias que expresamente adoptaron los hermanos de las órdenes que existían en los hospitales del mundo griego en Tierra Santa. En efecto, esta fue la forma en la que procedieron otros historiadores que pudieron identificar numerosos elementos de la cultura hospitalaria bizantina replicada en las instituciones creadas por las órdenes militares en ultramar. Por ejemplo, el importante artículo de Mónica Morú de colonización y creación de hospitales, como el último de la diapositiva. Entonces, para concluir, como se dijo al comienzo, el mundo del Oriente Latino constituye un escenario privilegiado para el estudio de la circulación de conocimientos y prácticas científicas, ya que en los casi 2 siglos de su existencia confluyeron de manera contundente instituciones y sujetos que portaban saberes e ideas de tradiciones diversas y distantes. El análisis de la evidencia documental que poseemos de la práctica médica desplegada en los Estados Cruzados permitió a los especialistas la construcción de toda una serie de imágenes históricas sobre quienes protagonizaron dicho despliegue. A modo de balance, de este balance historiográfico, digamos entonces, o es posible señalar, en primer lugar, la importancia de revertir la información acerca de la inferioridad y el retraso de los europeos por el conocimiento local, así como la supuesta inferioridad profesional. En segundo lugar, a propósito de la legislación médica contenida en los asis de la Corte Bourgeois, destacar la importancia de los elementos que podrían indicar una relación directa entre la legislación árabe y la latina. En tercer lugar, constatar que en el reino latino de Jerusalén prevaleció una actitud de inclusión del leproso y una valoración positiva hacia la enfermedad, aunque no haya una idea o no existe una idea dominante sobre la causa de tal valoración. Cuarto, y por último, revisar la centralidad otorgada a las terapias dispuestas, fundamentalmente a partir de las dietas prescritas por las órdenes militares como procedimiento para indicar la procedencia de los conocimientos médicos adoptados. En este sentido, señalaron algunos autores que una metodología mayormente basada en la comparación de los aspectos institucionales podría ofrecer nuevas aproximaciones más precisas sobre el origen de los modelos hospitalarios adoptados por las órdenes militares. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias por tan excelente presentación y tan interesante. Tenemos en estos momentos unas preguntas. Los oyentes pueden poner sus preguntas en el chat de YouTube. Y la primera está formulada por Fabio Arlindo Díaz Bericios y pregunta si los árabes habrían adquirido sus conocimientos más sofisticados de la medicina, de las bibliotecas griegas, sobre el origen de esos conocimientos médicos. ¿Puedes expandir un poco sobre él? Sí, hay varias cuestiones ahí para mencionar. Antes de la llegada de los turcos, de hecho, dice, bien, en primer lugar, y siguiendo lo que suele ser llamado una tradición médica, después tradición médica occidental, así como los historiadores que se han dedicado a este campo lo definen, sí, efectivamente, la medicina árabe, digamos, sería compleja esa categoría, como categoría para hablar de todo el mundo, y Clara aquí lo puede corroborar, pero digamos así, si me lo permitís, reciben la tradición griega de Bizancio en gran medida a través de toda una serie de traducciones que circulaban. Hoy lo que se revisa es a propósito de historia de la medicina, hoy lo que se revisa, o en los últimos años se ha revisado por autores de la talla de Vivian Newton, por ejemplo, en primer lugar que la recepción haya sido mayormente pasiva de la medicina griega hacia el mundo árabe. Hay un gran trabajo
hecho recientemente, y recomiendo consultar ese libro de 2019 sobre galenismo como síntesis, publicado por Brill. Y en segundo lugar, lo que tradicionalmente se sostuvo siempre, que existió una escuela de la sabiduría, en donde se tradujeron las obras desde el siglo X, ya las obras del siríaco, de los cristianos orientales, que funcionaron como nexo en gran medida como nexo entre lo griego y el mundo árabe. Lo cierto es que existieron toda una serie de traductores, no asociados fundamentalmente a esa escuela, y la medicina árabe se pudo nutrir de eso, de la tradición griega, y de hecho para muchos médicos, más allá de las revisiones de algunas de las ideas dominantes de Galeno, para muchos médicos poseer el conocimiento griego o ejercer en función de la tradición clásica, diríamos nosotros, era símbolo de prestigio, era de los médicos de más prestigio, al menos como figuran las fuentes. Y antes de la llegada de los turcos, con turcos estamos hablando de turcos o si no de la destrucción de Bagdad en el 1253 por los ejércitos mongoles, que también es una idea que en los últimos años fue revisada, que la tradición abasí, digamos, cae estrepitosamente en términos de producción científica, ese gran centro que fue Bagdad, si bien se ralentiza su producción, no es que desaparece. Y sobrevive en otros escenarios como el Al-Ándalus. Muchas gracias. José Ricardo Sánchez pregunta, además de los estudios de la lepra, ¿qué otras clases de enfermedades se estudiaban? Bien, esa es una buena pregunta porque me permite ampliar. Bueno, dos cuestiones. Uno de los artículos que mencioné, lo recomiendo, el de Piers Mitchell, es maravilloso, sobre la importancia de los textos para estudiar las enfermedades. Se estudiaba lo que nosotros llamaríamos hoy malaria, y de hecho en el sitio de Damietta, en la Quinta Cruzada, se llevó la vida de muchos cruzados, o en la Primera Cruzada. O sea, es una de las grandes preocupaciones que aparecen en las fuentes, porque es lo que más gente mata. Después las enfermedades llamadas como leonardina, que ahí hay una discusión. Esto está en los trabajos de Thomas Wagner y de Piers Mitchell. En particular hay uno para recomendarte, es el de Cruzadas de 2011, el Journal Crusades del 2011, que es el número 12 o número 13, que es a propósito de las otras enfermedades que se estudian, como leonardina o malaria, o dicen que eran el terror de los ejércitos y constantemente aparecían. ¿Por qué yo mencioné la lepra o insistí sobre la lepra? Bueno, porque las particularidades, lo dije rápido, pero las particularidades de la lepra han generado en la historiografía toda una serie de representaciones posteriores que han sido revisadas, y quizás es en el Reino Latino de Jerusalén donde más se ha estudiado esto de esa imagen positiva que en principio sería diferente a la que se dio en otros escenarios del mundo oriental y occidental. Y la tesis de doctorado de Phillips, que decía 2017, bueno, tiene toda una revisión también, adoptando ahí un criterio que es de Roy Porter, de la década de los 80, que es una historia de la medicina ya no centrada en los médicos, sino en los sujetos que padecen la enfermedad. Y bueno, desde ese lugar estudia las enfermedades de Ricardo Corazón de León, bueno, toda una serie de episodios famosos en torno al padecimiento de distintas enfermedades en el Reino de Jerusalén, las cruzadas. Me va a permitir que abuse como moderadora, pero yo tengo una pregunta por mi parte,
que es sobre, ha hablado mucho de la transmisión de textos y de la transmisión de conocimientos en sí. Yo me pregunto, ¿hay algún tipo de estudios o hay algún tipo de fuentes que hablen sobre la dedicación de musulmanes o de gente local en esos hospitales de las órdenes o en esos centros de hospitalarios en Tierra Santa? ¿Se ha dedicado alguien a ello o hay algún tipo de fuentes al respecto? En las órdenes, al menos para los primeros años, es decir, antes de la caída de Jerusalén, las fuentes de las órdenes no nos brindan información en ese sentido sobre los sargentos que trabajarían cumpliendo el rol de asistentes o de médicos. Sí nos dicen algunas fuentes, y una de ellas que está cuestionada, muy cuestionada, que es el relato del peregrino anónimo a propósito del hospital, que en un trabajo maravilloso de edición de Benjamin Kedar en el volumen 2 de las órdenes militares, el testimonio de un peregrino sobre el hospital, está cuestionada por algunos autores que sea fidedigna, es decir, que haya sido un relato posterior, pero ahí menciona sí la presencia o en principio señala que eran admitidas personas de toda religión como pacientes del hospital, como gente que trabajaba como sargentos. Ahí no hay información precisa, al menos yo no conozco, de gente trabajando. Sí tenés en un artículo también editado un fragmento de 1988 de Kedar y Kohlberg sobre los médicos que trabajaban en la corte de Saladino y sobre el uso de vestimentas que muestran un sincretismo entre los médicos francos y los médicos musulmanes, es decir, el uso de atavios que significaba, que los permitía distinguirse como médicos, y seguramente haya habido un intercambio. Y después está la famosa fuente de Usama sobre el relato en esas proposiciones dicotómicas, digamos, didácticas, propias del texto árabe, o en este caso más bien persa diría, en donde está ese relato famoso en donde aparece un médico franco y había un médico de tradición local y dice cómo tratar a este caballero que tiene un absceso en la pierna y una mujer que presentaba síntomas de locura, y bueno, que el médico de origen local lo trata bien y el médico, el caballero franco le dice, córtenle la pierna si quiere que lo salven, háganle un crucifijo en la cabeza y frótenle sal. Bueno, que también ha sido objeto de revisión en la literatura, porque después esa misma fuente habla de la pericia de los médicos de los francos. Habría mucho más para decir ahí, pero hasta donde yo sé. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Jefferson Costalonga pregunta, en sus textos el cronista musulmano Usama ibn Munkid menciona de forma bien depreciativa algunos procedimientos médicos de los francos en el Oriente cristiano. ¿Las técnicas de los musulmanes eran de hecho más sofisticadas o la observación negativa del cronista musulmana puede haber ocurrido por una divergencia, por las desavenencias entre los dos grupos? Bien, perfecto. Justo estaba respondiendo con esa fuente. A ver, no soy especialista en esto, pero, por ejemplo, hay textos bueno, Clara, podés hablar mucho más que yo sobre este tema, pero hay textos de Javier Albarrán Iruela, digo, literatura en español, que proponen o señalan claramente la revisión de estas lecturas, el fuerte compromiso político de un autor como Usama, por ejemplo, a la hora de relatar la falta de pericia o la brutalidad en los procedimientos médicos, que eran los pasajes que yo le comentaba con Clara. Pero eso ya, por lo menos, Caroline Hilbrand, en el libro Islamic
Perspectives, o sea, perspectivas islámicas, en un breve pasaje de ese gran libro de 2 o 3 hojas, ella señala, y Lawrence Conrad también en algún capítulo de un libro, señalan que es una forma, son una serie de proposiciones dicotómicas, didácticas, en donde se presenta una tesis y una antítesis propia del relato, digamos, dos criterios en oposición propia del relato de Usama, y de hecho, si uno avanza de esos pasajes, que son los que tradicionalmente citó la historiografía, en este caso los que se dedicaron a la medicina en las cruzadas, para decir que la medicina era inferior a la de los europeos, y destacar que en cambio eran muy buenos guerreros, pese a ser brutos, si uno avanza en la lectura, hay otros pasajes en donde se señala la pericia de un médico franco. Y si uno lee otros textos de origen latino, ¿sí? Como Gilberto Anglicus, uno encuentra que él señala que la medicina que él practicaba como europeo era, la distinción de europeo la hace uno ahora, hoy, digo, pero que él practicaba era superior que la de sus pares de Oriente. Es decir, la imagen en los últimos, diría, 15 años, 20 años, el libro de Hilbrand es de 1999 y el artículo de Conrad, para señalar algún origen de esto, es del 99, y una serie de reuniones que se dieron en la Universidad Católica de Lovaina, donde hay un centro de estudios bastante importante sobre Oriente y Occidente, revisan esta visión de que la medicina practicada por los europeos era de por sí inferior. Es una construcción historiográfica esa que conviene revisar, y cuando uno se aproxima a las fuentes encuentra que eso no es así. Y no sé si puedo decir no sé si hay muchas preguntas, pero me gustaría dar algún ejemplo más. Hay algunos pasajes en la obra de Guillermo de Tiro para hablar de un autor que tendría un origen occidental en esta distinción que uno hace, en donde se habla de los pasajes en donde se habla de los médicos locales, por ejemplo, cuando él descubre que Balduino IV tenía lepra, entonces van y consultan a todos los médicos locales, pero después van y consultan a los médicos que formaban parte de la corte del rey. Y después habla en otro pasaje de un accidente que tuvo otro rey, habla de la atención realizada por los médicos europeos. O sea, ellos no están preocupados como estuvo preocupada la historiografía en señalar supuestas superioridades o no. Si interesa, hay bibliografías, yo puedo enviar, recomendar, si alguien me quiere escribir, encantado, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Creo que por ahora no hay más preguntas en el chat, y con lo cual yo creo que estamos, a no ser que salga alguna de último momento, estamos llegando a la hora completa de la sesión, con lo cual solo queda agradecerle enormemente de nuevo su contribución, que ha sido fascinante realmente y resultado de un trabajo realmente exhaustivo. Enhorabuena. Y no sé si Bruno tiene algún aviso de tipo organizativo, o si podemos cerrar la sesión. Olá. Novamente agradecer a presença da professora Clara, do professor Esteban, pela excelente conferência. Só relembrando que hoje, no final do dia, os links para o preenchimento das listas de presença serão enviados via e-mail para todos os inscritos e todas as inscritas no evento. E amanhã nós continuaremos as nossas atividades, amanhã no dia 22, com o professor Disseu Martini Neto, com o professor Luiz Felipe Oliveira e o professor Saul Antônio Gomes. Um ótimo descanso a todos e todas, muito obrigado pela presença e nos vemos amanhã.